Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad lo que vamos a hacer es comenzar con el tema de lípidos, ¿sí? Los lípidos son una familia de compuestos, de biomoléculas en particular, compuestos orgánicos que se encuentran en seres vivos, que es muy heterogéneo, y la heterogeneidad se da en que dentro de los lípidos se encuentran abarcadas muchas familias de compuestos, como vamos a ver, aunque en esta clase nos dedicaremos a algunos de ellos, principalmente a los que se conocen como grasas y aceites, que pertenecen a las familias de los acilgliceroles, aunque trataremos también otros. Eh, pero es importante entonces saber que los lípidos comprenden un conjunto muy heterogéneo de biomoléculas, que son estas moléculas biosintetizadas, ¿sí? O sea, por seres vivos, y que están formadas básicamente por carbono, hidrógeno, y también en menor proporción oxígeno, pero que también puede contener otro tipo de átomos. Y más allá de la heterogeneidad que se obtiene por el tipo de átomos constituyentes, como les decía, el agrupamiento de estos átomos da origen a distintas familias. ¿Cuáles son las características principales de los lípidos? Y un poco al analizar estas características entendemos esta heterogeneidad. Las principales características que tienen son que son insolubles en agua y que son solubles en solventes orgánicos de baja polaridad, ¿sí? Como puede ser benceno, cloroformo, éter, hexano. Estas dos características, que en definitiva están ligadas, son las que distinguen a los lípidos como este conjunto heterogéneo. ¿Por qué? Porque definimos de alguna manera como lípidos a todas aquellas moléculas, ¿sí? Todo aquel conjunto de moléculas que pueden extraerse de los seres vivos empleando solventes de baja polaridad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo ponga un tejido, ya sea vegetal o animal, en contacto con un solvente de baja polaridad, ese solvente va a extraer todas las moléculas que tengan una polaridad afín. Y dentro de ese abanico de moléculas hay un conjunto de familias diverso, por eso la heterogeneidad de la familia. Desde ya que podemos clasificar entonces, recuerden que siempre las clasificaciones dependen qué criterio tomen. Aquí vamos a tomar un criterio que vamos a aplicar en el curso, que es teniendo en cuenta el comportamiento químico frente a la saponificación, y luego agruparlos por familias. Y podemos ver entonces que los lípidos, o sea, estas biomoléculas que pueden extraerse con solventes de baja polaridad de los tejidos vivos, pueden clasificarse en dos tipos, como saponificables o insaponificables. Saponificables, ¿qué quiere decir? Que responden a la reacción de saponificación. ¿Y qué es la reacción de saponificación? Como ustedes vieron en la primera parte, se refiere a la hidrólisis alcalina de un éster. Por lo tanto, aquellos lípidos que respondan a esta reacción los llamaremos saponificables, y habrá una serie de lípidos que serán moléculas que no responderán a esta reacción. Por lo tanto, los llamaremos insaponificables, ¿sí? Dentro de los saponificables existen dos grandes grupos, los que conocemos como simples y los que conocemos como compuestos. Con estos términos lo que intentamos diferenciar son aquellos compuestos que son lípidos saponificables, con los cuales luego de la saponificación solamente dan como resultado ácidos grasos y un alcohol, ¿sí? Esa es la idea. Si yo aplico la saponificación, ya sabía que eran saponificables. Luego de aplicar la saponificación en la familia, si yo obtengo alcoholes y ácidos grasos, entonces estoy en presencia de lípidos saponificables simples. Y dentro de estos, los que tenemos son dos familias que son, por un lado, las ceras, ¿sí? Y los acilglicéridos, que quizás son los más conocidos de la familia, donde están agrupadas las grasas y los aceites. Ahora, dentro de las familias de los saponificables, tenemos otros que son los lípidos saponificables compuestos. ¿Qué quiere decir este término de lípidos saponificables compuestos? Que cuando son sometidos a una saponificación, además de dar como resultado alcoholes y ácidos grasos, obtenemos alguna otra fracción, otro tipo de resto de molécula que no corresponde a estas fracciones, ya sea alcohol o ácido graso. Entonces, a ese grupo que es diferente, que se obtiene por saponificación, nos hace que clasifiquemos al lípido como saponificable compuesto, ¿sí? En el caso de los insaponificables, estas familias no responden a la saponificación, o sea, la hidrólisis alcalina de un éster indicará que este enlace no está presente, ¿sí? Dentro de los cuales podemos destacar tres familias.
Una es los terpenos, una familia muy interesante que trataremos en una clase aparte, fundamental para entender la parte de aceites esenciales de los vegetales. Otra familia que son los esteroides, ¿sí? Dentro de las cuales se encuentran, por ejemplo, las hormonas. Y otra que corresponde a los eicosanoides, ¿sí? Que comúnmente agrupan a un tipo de familia que conocemos como prostaglandinas. Estas dos familias, terpenos y esteroides, que pertenecen a los insaponificables, las abordaremos en clases separadas más adelante. Dedicaremos una clase a terpenos y una clase a esteroides. En esta clase de hoy lo que vamos a tratar es a los lípidos saponificables y nombraremos algo de los eicosanoides para introducirlos. Pues bien, entonces, entrando ya en la parte de los lípidos saponificables, como ya vimos, podemos dividir en dos grandes grupos, como las ceras y acilgliceroles, que eran los simples, y los fosfolípidos o esfincolípidos, que vamos a ver, familias que vamos a ver, que pertenecen a los compuestos. Fíjense que, como les comenté, la idea de que sean lípidos saponificables simples, como el caso de los que están en rojo, se relaciona que por saponificación dan ésteres de ácidos grasos, son ésteres, perdón, de ácidos grasos y alcoholes, quiere decir que por saponificación ustedes liberan ácidos grasos y alcohol, ¿sí? Mientras que en el caso de los fosfolípidos o esfingolípidos, que son compuestos, ustedes liberarán ácidos grasos y alcoholes, pero también algún otro tipo de fracción, cuando son sometidos a saponificación. Empecemos a trabajar con estas familias, pero para lo cual tenemos que definir, fíjense, si son ésteres de ácidos grasos y alcoholes, lo que tenemos que definir son qué son ácidos grasos, ¿sí? Podemos prever que son ácidos carboxílicos, pero ¿por qué esta particularidad de mencionarlos como ácidos grasos? Pues bien, la familia de los ácidos grasos son ácidos carboxílicos de cadena larga, de número par de átomos de carbono, ¿sí? Fíjense que acá tenemos algún ejemplo. Por ejemplo, podemos ver este ácido carboxílico que tiene 16 átomos de carbono. Tiene un nombre trivial que se conoce como ácido palmítico, ¿sí? Y fíjense la nomenclatura, 16 2.0. ¿Qué está indicando este 16? Este 16 indica el número de átomos de carbono que tiene. Fíjense que está, digamos, se tiene en cuenta, dentro de los carbonos que se cuentan, al carbono del carboxilo. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Son 16 átomos de carbono. Sería hexadecanoico. El ácido hexadecanoico tiene por nombre trivial ácido palmítico, ¿sí? Y decimos que es 16 2.0, ¿sí? ¿Por qué punto cero? Bueno, el cero está remitiendo a que no tiene dobles enlaces. ¿Por qué? Porque en los ácidos grasos, ¿sí? Estos ácidos carboxílicos de cadena larga y número par de átomos de carbono, ¿sí? Se encuentran presentes generalmente dobles enlaces que aparecen en ciertas posiciones que ahora veremos, ¿sí? Con lo cual, cuando ustedes ven que hay un tipo de nomenclatura que indica, como acá abajo, 16 2.1, ¿sí? Ese 1 indica que hay un doble enlace, y este delta 9 elevado a la 9 indica en qué posición está, contando desde el extremo carboxílico. Si cuentan desde acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aparece un doble enlace. Fíjense que esa configuración del doble enlace es cis. ¿Por qué? Porque en los ácidos grasos, que son moléculas de tipo natural, son biomoléculas, ¿sí? En realidad están presentes en las biomoléculas que son los acilgliceroles, también se pueden encontrar ácidos grasos libres. Cuando tienen presentes dobles enlaces, en estas moléculas naturales, el doble enlace tiene configuración cis, es una de las particularidades que tienen. Entonces, si tenemos que mencionar características generales de la familia de los ácidos grasos, vamos a mencionar que son, repitiendo de nuevo la información, ácidos carboxílicos de cadena larga, de número par de átomos de carbono, ¿sí? Que en general contienen dobles enlaces en ciertas posiciones. Estas posiciones suelen ser 9, 12 y o 15, ¿sí? Y que la configuración de esos dobles enlaces es de tipo cis. Una cuestión central en la cual no vamos a abordar muy en detalle es por qué este tipo de moléculas tienen número par de átomos de carbono. Eso tiene que ver con su ruta biosintética. La ruta biosintética que está detrás de la biosíntesis de estas moléculas responde a la ruta aceto-acética. Quiere decir que el ladrillo que se va uniendo en cada estadio para ir formando una molécula de estas de cadena larga
es de 2 átomos de carbono, ¿sí? Entonces por eso crece la cadena de 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente, teniendo en cuenta igual que nosotros no tenemos ciertos mecanismos metabólicos para generar ácidos grasos de cadenas muy largas, ¿sí? Eso lo verán en otro tipo de asignaturas. Acá tienen este mismo tipo de estructuras que vimos anteriormente, que fue el ácido palmítico y el palmitoleico, que es el 16 2.1 delta 9. Y vean qué es lo que sucede en la estructura molecular cuando se introduce un doble enlace que tiene configuración de tipo cis, ¿sí? Si se fijan, la introducción de un doble enlace con configuración cis, lo que produce a nivel de la geometría molecular es un quiebre en la molécula, claro, ¿sí? Lo pueden ver, lo pueden apreciar. Este quiebre sería menor si la configuración del doble enlace fuera trans, ¿sí? Si yo graficara, puedo pasar a nuestro pizarrón y graficáramos moléculas, ¿sí? No tan largas, pero solamente para mostrar una cadena de alcanos como ese tipo, e introducimos un doble enlace en este sector, ¿sí? Si se fijan, si hacemos la configuración de tipo cis y respetamos los ángulos de enlace, que acá tiene que ser triangular plano, ¿sí? Lo que nosotros introduciremos en la molécula es un quiebre. Por el contrario, si nosotros mantuviéramos una configuración de tipo trans, la molécula tendría en este lugar la introducción del doble enlace en la misma perspectiva, pero continuaría, ¿sí?, del otro lado. Entonces lo que nosotros veríamos como una discontinuidad, pero sería bastante lineal. Entonces la aparición de un doble enlace con configuración cis introduce claramente un quiebre en la geometría molecular, ¿sí? Ese quiebre va a tener implicancias en la interacción entre moléculas similares, que es lo que veremos a continuación. Entonces, el hecho de que haya en forma natural la presencia de un doble enlace con configuración cis nos da la posibilidad de modificar ciertas propiedades y características de las moléculas, y principalmente eso va a ser el punto de fusión, como veremos en un momento. Fíjense que a medida que ustedes logran introducir más dobles enlaces, ese quiebre es mucho más pronunciado, ¿sí? En este caso estamos viendo las moléculas de 18 átomos de carbono, donde el exponente que no tiene dobles enlaces es el ácido esteárico. Pero si se fijan, acá tienen otra molécula cuyo nombre trivial es oleico, ¿sí?, que se denota como 18 2.1 delta 9, haciendo alusión a que el doble enlace se encuentra en el carbono 9. Pero pueden también pasar a otro de la serie, que es el ácido linoleico, ¿sí?, cuya nomenclatura es 18 2.2 elevado a la delta 9 y 12, indicando que hay un doble enlace en 9, 10, 11 y 12 el otro, donde pueden ver que cada uno genera un nuevo quiebre en la molécula. Entonces, cuanto más insaturaciones introducimos a la molécula con este tipo de configuración cis, esta más se aleja de cierto carácter de linealidad, ¿sí? Miren un detalle, que acá hemos agregado una de las propiedades físicas de estas moléculas, que es el punto de fusión. Fíjense lo que sucede. El punto de fusión disminuye a medida que aumentamos el número de insaturaciones. Y la pregunta es, ¿a qué se debe esto? Pues bien, la forma de explicar esto es pensar que el punto de fusión, esta propiedad macroscópica, está íntimamente relacionada con la atracción entre moléculas, ¿sí? Si yo observo, y voy nuevamente a los gráficos que hice recién, lo que yo voy a tener que mirar en un punto de fusión es cómo moléculas que están empaquetadas en el sólido, que en el caso de tener moléculas de tipo alcano, su interacción entre ellas será por fuerzas de Van der Waals, ¿sí?, moléculas que tienen ciertas características lineales se pueden empaquetar mucho mejor que moléculas que tengan quiebres en su estructura. Es verdad que yo podría empaquetarlas muy bien así unas con otras, moléculas que tengan quiebres, ¿sí?, pero en algún momento tendré alguna que se orientará distinto y eso me originará espacios, ¿sí?, deficiencias de empaquetamiento. En estos lugares estas moléculas no podrán interaccionar muy bien, por lo tanto las fuerzas de atracción en esos puntos serán mucho menores, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo, entregando mucho menos energía a este sistema, lo puedo separar porque ya está de alguna forma más separado, ¿sí? Sin embargo, al sistema más empaquetado tendré que entregarle más energía para poder romper todos los puntos de interacción, ¿sí? Por lo cual necesito más energía e implica mayor temperatura del punto de fusión. Entonces, en definitiva, ¿sí?, este cambio de la propiedad del punto de fusión, ¿qué quiere decir el cambio? O sea, esto de ver que el punto de fusión disminuye
cuando incremento la cantidad de insaturaciones dentro de la molécula, está relacionado con una deficiencia en el empaque de las moléculas. Como las moléculas se pueden empaquetar menos eficientemente, ¿sí? Al estar empaquetadas menos eficientemente hay menor interacción entre ellas, ¿sí? Entonces hay que romper menos interacciones, menos energía de interacción, por lo tanto con menor energía yo puedo lograr que éstas se separen y eso se traduce en un menor punto de fusión. Acá pueden ver una tabla en la cual tenemos la mayoría de los congéneres más importantes de la familia, donde pueden ver agrupados los ácidos grasos saturados, ¿sí? Y los insaturados por separado. Fíjense que podemos arrancar con el láurico, que es el de 12 átomos de carbono, el mirístico, que es el de 14, el láurico ustedes lo conocen como SDS posiblemente, dodesil sulfato de sodio, ¿sí? Pero es 12 átomos de carbono. Fíjense, y que no tiene insaturaciones, fíjense que puedo pasar al mirístico de 14 átomos de carbono, que ustedes obtendrán en trabajo práctico, a través del aislamiento de la trimiristina y su posterior obtención de ácido mirístico. Pueden seguir con palmítico, que recién lo presentamos, ¿sí? En el cual tienen 16,0, esteárico 18,0, que ya lo presentamos, y el araquídico, que tiene que ver con 20 átomos de carbono, pero ninguna insaturación, ¿sí? Fíjense lo que pasa con el punto de fusión. Algo lógico es que a medida que aumenta el número de átomos de carbono, como yo estoy haciendo interaccionar dos moléculas, ¿sí? Estoy haciendo interaccionar dos moléculas que tienen mayor número de átomos de carbono, aparecen mayor puntos de contacto entre ambas cadenas, ¿sí? Por interacción de Van der Waals, por lo tanto el punto de fusión aumenta porque yo tengo que entregar más energía para vencer esos nuevos puntos de interacción que hay, dado la mayor cantidad de átomos de carbono, ¿sí? Yo mostré el ejemplo recién de las moléculas quebradas con alcanos, pero estrictamente en moléculas de estas características nosotros estamos teniendo combinación de factores al tener, ¿sí? Interacciones de tipo dipolo-dipolo, puentes de hidrógeno, como vimos en la primera parte para los ácidos carboxílicos, nada más que ahora estamos incorporando la cuestión de qué pasa con la cadena carbonada. Cuando yo interacciono entre dos moléculas de estas características iguales, que eso es lo que estamos viendo en el punto de fusión, ¿sí? También podré ver qué pasa si la molécula es más grande, tiene una cadena más larga. ¿Sí? Estos puntos de interacción serán equivalentes en ambos tipos de moléculas. Serán de tipo dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. Pero lo que yo cambiaré drásticamente en la interacción entre estas dos moléculas a la interacción entre ellas dos es que hay una porción mayor, ¿sí?, de cadena carbonada que puede interaccionar entre sí. Entonces, si yo tengo una masa de este tipo de moléculas, tendré que entregar más energía para poder separarlas, dado la mayor cantidad de átomos de carbono, algo que ustedes estudiaron en los alcanos en Orgánica 1. ¿Sí? Lo cual esta tendencia es lógica. Aumenta la cadena carbonada, aumenta el punto de fusión. Ahora bien, fíjense lo que sucede cuando tengo los insaturados. Tengo el congénere de las moléculas de 18 átomos de carbono, y fíjense que el punto de fusión, que era de 70 para ninguna insaturación, a medida que voy introduciendo insaturaciones, este punto de fusión va cayendo drásticamente. Prácticamente pega un salto de 65 grados, una caída de 65 grados con la incorporación de un solo doble enlace, y de allí tengo algo más gradual, pero sigue cayendo a medida que incorporo nuevos dobles enlaces. Fíjense el detalle, y es que para el caso del esteárico, la temperatura de fusión está por encima de la temperatura ambiente. ¿Qué quiere decir? Que a 25 grados esta sustancia, el ácido esteárico, ¿sí?, será un sólido, porque para poder fundirlo necesitaré llegar a 70 grados centígrados. Ahora, a 25 grados, yo estoy muy por encima de la temperatura de fusión del ácido oleico. ¿Qué quiere decir? Que el ácido oleico va a ser un líquido. La introducción de un simple doble enlace lo que está cambiando notablemente es cuál es el estado físico de esa molécula a la temperatura ambiente, y eso es algo central en nuestro desarrollo. Por último podrán ver el ácido araquidónico. Algunos aspectos interesantes de ver que en el ácido araquidónico los dobles enlaces aparecen en otras posiciones, no las típicas 9, 12, 15, sino que aparecen 5, 8, 11, 14, pero claramente podrán ver que el efecto de agregar tantas insaturaciones hace que el punto de fusión caiga drásticamente, en concordancia con lo que veníamos explicando anteriormente. ¿Por qué es interesante este punto, este aspecto dentro de la química de los ácidos grasos?
porque en este caso estamos hablando de ácidos grasos, pero vamos a ir a hablar de los acilgliceroles. O sea, los ácidos grasos forman ésteres con el glicerol y están conformando una molécula más grande. Pues lo que nosotros hemos estudiado aquí para el ácido graso individual se va a trasladar como propiedad a lo que sucede en los triglicéridos, ¿sí? Acá pueden ver otra tabla organizada de otra forma, donde pueden ver el número de átomos de carbono y el número de dobles enlaces que tiene la molécula, de manera tal de que entonces la naturaleza ha sido muy inteligente y utilizando una misma familia de moléculas como son los ácidos grasos, solamente cambiando la longitud de esa cadena o el número de insaturaciones, obtiene un abanico de moléculas con propiedades físicas distintas, pero que químicamente son similares. Pues bien, vayamos entonces, una vez que presentamos los ácidos grasos, a formar los lípidos propiamente dicho, que son, en primer caso, trabajaremos con los saponificables simples, y ahí nosotros nombramos dos familias. Una de ellas fueron las ceras. ¿Qué características tenían estos lípidos saponificables simples? Que por hidrólisis daban, por saponificación, o sea, una hidrólisis alcalina, daban un alcohol y un ácido graso, o sea, son ésteres de alcoholes y de ácidos grasos. En el caso de las ceras, fíjense la definición, son ésteres de ácidos grasos con alcoholes de cadena larga. ¿Qué quiere decir entonces? Que además de tener un ácido de cadena larga, porque eso es lo que es un ácido graso, ¿sí? Yo no estoy tratándolo como cualquier ácido carboxílico. En las ceras no hay un ácido hexanoico, hay un ácido graso, o sea, un ácido de cadena larga, con un alcohol de cadena larga también. Entonces, estas moléculas las puedo pensar como ejemplos a estos tipos que donde miren, fíjense, del lado izquierdo tendré la molécula que da origen, ¿sí?, al ácido graso. Fíjense que está el carbonilo y el oxígeno, o sea que esto es un éster claramente, ¿sí? Son ésteres de ¿qué? De un ácido graso, que será el de este lado, donde tengo 14, 15, 16 átomos de carbono, y un alcohol de cadena larga que en este caso tiene 30 átomos de carbono, ¿sí? Entre ellos dos se ha hecho un éster y tenemos lo que conocemos como cera, ¿sí?, que en el nombre sería un hexadecanoato, o sea, porque es hexadecanoico el ácido, hexadecanoato de triacontilo, haciendo caso por este triacontilo al alcohol de 30 átomos de carbono. Este es el componente principal, esta cera es el componente principal, por ejemplo, de la cera de abeja. ¿Por qué decimos componente principal? Porque la cera de abeja no es solamente este éster, sino que está compuesto por otros ésteres y otro tipo de sustancias que están presentes en las mismas que le dan las propiedades físicas finales. Otra cera muy conocida viene la cera de Carnauba, que es un árbol. Fíjense que está presente el recubrimiento de esas hojas, lo que le da cierta característica de impermeabilización. Y en este caso estamos en presencia del octacosanoato de tetratriacontilo. Fíjense que en este caso estamos hablando de octacosanoato, se refiere octa de 8 y eicosano es el hidrocarburo de 20 átomos de carbono, así que tendríamos que estar pensando en 28 átomos de carbono. Fíjense, 26, 27, 28, ¿sí? Así que del otro lado tiene un tetratriacontilo, triacontilo es 30, o sea que tetra sería 34, estaría en presencia de un alcohol de 34 átomos de carbono y un ácido graso de 28 átomos de carbono. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien tenemos una parte en el centro de la molécula que es el enlace éster, que lo dota de una particular polaridad, porque nosotros sabemos que el enlace éster es polar, ¿sí?, la realidad es que los R que están para cada lado son muy largos. R y R' son cadenas largas. ¿Qué quiere decir? Que entonces lo que gobierna las propiedades físicas, ¿sí?, lo que gobierna las propiedades físicas de estas moléculas van a ser estas cadenas. La pequeña polaridad que puede introducir este grupo queda perdida al estar entre medio de cadenas carbonadas muy largas, como lo que acabamos de ver recién, donde teníamos, por ejemplo, 34 átomos de carbono para el alcohol y 28 átomos de carbono para el ácido, ¿sí? Entonces claramente lo que yo estoy viendo es una gran cadena carbonada larga con un enlace éster en el centro. Si yo tengo una cadena hidrocarbonada tan larga, entonces podré pensar que estoy en presencia de moléculas que claramente son de baja polaridad, insolubles en agua, ¿sí? Y de ahí viene la principal característica de la familia.
que en general son sólidas, esto tiene que ver con la cantidad de átomos de carbono que tenemos, sólidas pero en un sólido rígido, es un sólido de aspecto tipo pasta, que son insolubles en agua, esto tiene que ver con la cantidad, con el largo de las cadenas carbonadas, y su aplicación, nuestra aplicación o uso tecnológico está relacionado con esas dos características, la consistencia que tienen y la impermeabilidad, por lo cual nosotros generalmente lo utilizamos para funciones de impermeabilización, ya sea en coches, otro tipo de materiales, o claramente los seres vivos utilizan este tipo de sustancias como impermeabilizantes, protectores de agua, o para preservar, en el caso de las abejas, alimentos, dado que lo pueden preservar del medio externo, dadas las características que este tiene. Ahora, la otra familia de los lípidos saponificables simples que nosotros abordaremos son los acilglicéridos. También serán ésteres de un alcohol con ácidos grasos, pero ¿qué detalle hay acá? Acá el alcohol es el glicerol. Esa es la característica que tienen los acilglicéridos, ¿sí? Básicamente son ésteres de ácidos grasos, ¿sí?, con glicerol, que es el propanotriol, que ya deben conocer, que también se conoce como glicerina. Los más comunes es que los tres restos de alcohol hayan sido, ¿sí?, hayan sustituido el oxidrilo en un ácido, por lo cual se encuentren tres ácidos grasos en nuestros restos. Por eso decimos triglicéridos generalmente, o triacilglicéridos, ¿sí?, haciendo referencia a que hay un enlace éster por cada oxígeno del alcohol, ¿sí? Así que esta es la familia, y como podrán entender, podrán tener ya sea los tres R iguales, o todos diferentes, o combinaciones de estos, ya sea dos R's iguales aquí, o que los iguales estén en los extremos, obteniendo distintos tipos de moléculas. Así que podrán entender que hay una gran variedad de acilglicéridos. Por otra parte, en este caso estamos presentando los triglicéridos, haciendo alusión de que los tres grupos OH fueron derivatizados en enlace éster, pero hay casos en los cuales se forman ya sea diacilglicéridos o solamente un monoglicérido, por lo cual la familia tiene una amplia variedad de representantes. En cuanto a la clasificación, aquí aparece una cosa muy importante en la cual tiene impacto lo que contamos para los ácidos grasos, ¿sí? Y es que la clasificación de los acilglicéridos se basa en el punto de fusión. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos en presencia de un acilglicérido que es sólido a temperatura ambiente, decimos que es una grasa, ¿sí? Por el contrario, si el acilglicérido con el cual estamos tratando es líquido a temperatura ambiente, decimos que es un aceite. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Que las grasas y los aceites que nosotros conocemos, en definitiva, desde el punto de vista químico, pertenecen a la misma familia y son los acilglicéridos. Lo único en lo que difieren es en su estado de agregación a temperatura ambiente. Si es sólido decimos que es grasa, si es líquido decimos que es un aceite. Y esto claramente en base a lo que contamos para los ácidos grasos individuales, estos que están aquí, dado que ellos están formando parte de una molécula más compleja, entonces esa característica del punto de fusión que habíamos visto para ellos aislados se traduce en efecto a cuando componen una molécula de acilglicérido, ¿sí? Esta es la definición que acabamos de dar y es un primer punto de partida, pero recuerden, está relacionado con cómo es el punto de fusión. Lo que podremos ver claramente que será entonces esto, miren esta tabla, acá tenemos entonces las grasas que serán sólidos a temperatura ambiente. Entonces ahora presten atención que vamos a trabajar sobre el punto de fusión, pero no de los ácidos grasos, sino de los triglicéridos o acilglicéridos, ¿sí? Entonces vamos a analizar ahora estas moléculas que son más complejas. ¿Qué pasa? Estas moléculas pueden ser sólidas a temperatura ambiente, eso quiere decir que su punto de fusión está por encima de la temperatura ambiente, o pueden ser líquidos a temperatura ambiente, dado que estas moléculas, ¿sí?, tienen su punto de fusión por debajo de la temperatura ambiente. ¿A qué se deberá esto? Pues bien, lo que nosotros observamos en general es que las grasas, en general, ¿qué tienen? Tienen en su composición, o sea, los triglicéridos tienen dentro de su composición, están formados principalmente por ácidos grasos que son de tipo saturado, mientras que en los aceites vemos que estos triacilglicéridos están formados principalmente, ¿sí?, en los ésteres, están esterificados con ácidos grasos que contienen insaturaciones. De esta manera entonces podemos pensar, primero abordemos el aspecto del punto de fusión. Lo que habíamos contado para los ácidos grasos
se traslada aquí para las grasas y aceites. Es decir, una molécula de triacilglicérido donde esté principalmente compuesta por cadenas lineales, ¿sí? Podrá empaquetarse mejor y por lo tanto necesitaré más energía para poder separar moléculas iguales entre sí. En cambio, si estas moléculas de triglicérido están compuestas por ácidos grasos que presentan insaturaciones, entonces el triacilglicérido será más difícil de empaquetar entre sí y por lo tanto con menor energía podré lograr separarlos y sus puntos de fusión serán más bajos. Por otro lado, piensen mirando la tabla que no tenemos generalmente dentro de una grasa o un aceite, tenemos un único triglicérido. Generalmente están compuestos por distintos ácidos grasos, por eso para describir a las grasas o a los aceites a lo que recurrimos es a decir cuál es el perfil de composición que tienen los ácidos grasos que están en estas moléculas. Por eso van a ver esto descrito como ácidos grasos, pero en realidad estos están unidos al glicerol, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tomamos una muestra, la saponificamos en forma completa y analizamos los ácidos grasos que se desprenden de ella, vemos estos perfiles donde claramente hay mayor proporción de ácidos grasos saturados en las grasas y que esas proporciones caen y aumentan las proporciones de ácidos grasos insaturados en los aceites. Lo otro que podemos apreciar de la tabla es que todas las grasas generalmente son de origen animal, mientras que los aceites son de origen vegetal. Esto no es netamente así, aparecen algunos aceites de origen vegetal, pero lo que es seguro es que según la función que estos triglicéridos deban cumplir a nivel biológico, es el tipo de perfil de ácidos grasos. Claramente los vegetales tienen algún tipo de necesidad de flexibilidad, por ejemplo, para ya sea para el viento, etcétera, otro tipo de funciones, y nosotros necesitamos, por eso tienen más un perfil de ácidos grasos insaturados, mientras que nosotros los seres vivos mamíferos en general necesitamos algún tipo de grasa con mayor propiedad de sostén y tenemos en nuestra composición mayor enriquecimiento de los ácidos grasos saturados. Pero por ejemplo, piensen que algunos seres vivos que están sobre todo en los océanos a mucha profundidad, ¿sí? Sería difícil que ustedes encuentren un perfil de ácidos de grasas, digamos, de acilglicéridos que contengan ácidos grasos muy saturados, debido a que a baja temperatura estarían rígidos. Entonces, ¿sí? Entonces, por ejemplo, muchos de las especies que habitan en el mar, en vez de tener un perfil de acilglicéridos compuesto mayormente por ácidos grasos de tipo saturado, tienen principalmente un perfil de triglicéridos compuesto mayormente por ácidos grasos insaturados para responder justamente a la función biológica del medio en el cual se desarrollan. Pero bueno, como una regla general, las grasas se encuentran principalmente en los animales, mamíferos, mientras que los aceites son más del reino vegetal. Aquí lo que podemos ver es, para reforzar algún concepto, es que el perfil de ácidos grasos saturados e insaturados en las grasas animales, ustedes pueden ver los distintos porcentuales, pero para que entiendan que no es que solo las grasas están constituidas por saturados y los aceites están constituidos por insaturados, sino que en realidad aparecen perfiles distintos, ¿sí? Donde en uno predomina el insaturado y en el otro predomina el saturado. Como ejemplos podrán ver distintos tipos de casos dentro del medio que los rodea. Es cuestión de ingresar un poco a la cocina y uno puede, o al tema de cosméticos o cualquier otro tipo de ambiente relacionado con donde se necesiten materiales grasos o de aceite, y podremos encontrar productos relacionados con esta familia. Por último, como forma de nota de color, como hacemos habitualmente en el curso, les traigo una película. Es una película bastante vieja, pero que cuenta un caso real. Se conoce como Un milagro para Lorenzo en español. Así que si quieren recurrir a ver, relata la historia real de un matrimonio, que es la familia O'Donnell, ¿sí? En el cual la problemática en la que ellos se enfrentan es un hijo con un tipo de enfermedad degenerativa, en la cual no encontraban ningún tipo de diagnóstico, dado que la misma era infrecuente. La enfermedad de la que estamos hablando se conoce como adrenoleucodistrofia. Básicamente hay una pérdida del tejido blanco, por decirlo de alguna manera, en forma genérica. Pídanle después más detalles a la gente de anatomía y histología, ¿sí? del sistema nervioso, del tejido nervioso, lo cual iba provocando a medida una distrofia. Pero básicamente ellos se convirtieron en unos bioquímicos aficionados, pero en unos expertos, y encontraron una posibilidad de tratamiento estudiando el metabolismo de esta enfermedad. La enfermedad se
caracteriza por tener niveles exagerados de ciertos ácidos grasos de cadena larga. Ellos encontraron que si podían dar en la dieta una mezcla constituida por trioleato de glicerol, que sería trioleína, y trierucato de glicerol en una cierta proporción, ¿sí? Ellos lo que podían hacer era hacer que se modifique de alguna forma el metabolismo y se dejen de producir estos ácidos grasos en alto nivel, que es lo que produce uno de los principales problemas de la enfermedad. Así ellos lograron encontrar un tratamiento para su hijo y darle una mejor vida, pero además han sido unos pioneros al respecto dentro de esta enfermedad, una enfermedad de tipo hereditaria, ¿sí? Si están interesados en ver la película, es una película bastante vieja, de un caso real, puede ser un golpe bajo, pero es una forma de mostrar una gran vinculación entre temas sociales dentro de las ciencias y una vinculación directa de la composición de estos tipos de sistemas, ya sea para, en este caso, nosotros habitualmente lo vamos a tratar para la dieta, pero acá pueden tener el empleo para algún tipo de tratamiento y además pensar cómo es el metabolismo de este tipo de compuestos dentro de nuestro organismo. Continuamos con las reacciones de los acilgliceroles, las cuales también pueden trasladarse a las ceras, dado que son ésteres de un alcohol con un ácido graso, nada más que en este caso, en el caso de los acilgliceroles, nuestro alcohol es el glicerol. Muchas de las reacciones van a estar relacionadas con lo que vimos en el curso. En nuestro caso presentaremos, por ejemplo, la saponificación, ¿sí? En el cual ya sabemos que si nosotros calentamos un éster en presencia de hidróxido de sodio, ¿sí? Una solución de hidróxido de sodio, lo que lograremos será obtener el alcohol y los carboxilatos de esos ácidos que estaban vinculados en la unión éster, algo que atacamos en forma profunda dentro de nuestro curso, ¿sí? Por lo cual esta reacción ustedes ya la conocen y no debería darle ningún tipo de inconveniente. Lo interesante a mencionar acá es la aparición de este carboxilato que nosotros nombramos como jabón, o sea, estas sales las nombramos como jabón. ¿Y a qué tenemos relacionado nosotros el jabón? Bueno, tenemos relacionado con un producto de limpieza, ¿no? Claramente. Ahora, lo que es interesante entonces abordar es cómo es que sucede la limpieza por medio de los jabones, cómo entendemos este funcionamiento, y para hablar de eso necesitamos hablar de moléculas anfipáticas, un concepto que también nos va a servir para analizar el comportamiento de otros tipos de lípidos como los fosfolípidos. Cuando nosotros hablamos de moléculas anfipáticas, hablamos de moléculas que tienen una porción polar y una región no polar, lo que hace que tenga un comportamiento frente al agua como referencia diferente en esos sectores. Mientras la parte polar va a tener características de tipo hidrofílico, la parte no polar va a tener características de tipo hidrofóbicas, ¿sí? De esta diferencia de polaridad. El detalle entonces es que cuando nosotros coloquemos estas moléculas en distintos medios, se van a ensamblar de diferentes formas. Un detalle importante a mencionar es que los ácidos grasos, es decir, en vez de carboxilatos nosotros tenemos el ácido graso protonado, si bien esa cabeza tiene polaridad, ¿sí?, no tiene la polaridad suficiente para convertir a la molécula en una anfipática. ¿Se comprende? De esta manera los ácidos grasos no son moléculas anfipáticas, dado que no tienen una diferencia de polaridad que les permita tener cierto tipo de comportamiento físico-químico, mientras que sus sales, las sales de los ácidos grasos, sí lo son. ¿Cómo funciona esto de la limpieza, por ejemplo, con un jabón? ¿Sí? En el gráfico de la izquierda lo que estamos viendo es un recipiente con agua, en el cual lo que nosotros vamos a pensar es lo siguiente. Imaginen que ustedes empiezan a agregar, ¿sí?, de a poco moléculas, ¿sí?, de sales de ácidos grasos. ¿Qué sucede? Esta porción, lo que denominamos cabeza polar, va a ser afín al agua, pero la cabeza no polar no. Por lo tanto, cuando ustedes empiecen a ubicar, empiecen a querer agregar moléculas, ¿sí?, esta sustancia al agua, esa molécula no se va a interiorizar dentro, ¿sí?, no se va a internar dentro del líquido. ¿Por qué? Porque el agua es capaz de poder interaccionar con la cabeza polar, pero no puede solvatar bajo ningún punto de vista esta cola no polar. Por lo tanto, la cola no polar permanece expuesta hacia la zona del aire, a la interfase aire, ¿sí?, en la interfase líquido-aire, ¿sí?, la cola permanece en el sector del aire, dejando solamente la cabeza polar en contacto con el agua. Ahora bien, llega un momento que esa superficie se va a saturar. Si ustedes siguen agregando sustancias, ¿sí?, moléculas, va a llegar un momento que van a agregar tantas moléculas que van a tener toda la superficie cubierta, ¿sí? Si ustedes tienen toda la superficie cubierta, ¿qué sucede? Si quieren agregar más cantidad de la sustancia, lo que van a hacer es que la sustancia
la obliguen a ingresar dentro del líquido. Ahora bien, cuando eso suceda, la sustancia se va a reordenar, se va a ensamblar, decimos en los términos modernos, de cierta manera, de manera tal que orienta las cabezas polares hacia afuera y deja las colas no polares hacia adentro. Este tipo de arreglo esférico, que se conforma por este tipo de moléculas anfipáticas, se conoce como micelas. ¿Cuándo sucede esto? Sucede en un valor de concentración micelar crítica. ¿Con qué está relacionado este valor de concentración micelar crítica? Con esta saturación de la superficie que indiqué previamente. O sea, hay un valor de concentración en el cual yo ya saturo la superficie y empiezo a estar en condiciones de que, como la superficie no soporta más cantidad de moléculas, pasa a formar dentro del líquido estas micelas, estas estructuras autoensambladas. ¿Sí? Una cosa interesante de decir aquí es que en el caso de que yo considere otro tipo de solvente que no sea agua, ¿sí? Si el líquido no fuera agua y el líquido fuera un solvente orgánico, entonces la molécula no se organizaría de la misma manera. De nuevo, si yo tengo cabezas de tipo, ¿sí?, polares y colas no polares, ¿sí?, entonces si yo las coloco en un solvente orgánico, el solvente orgánico lo que claramente puede albergar es a la cola, a diferencia de lo que sucedía en el caso anterior. Por lo tanto, este tipo de moléculas anfipáticas, que son las sales, vamos a poner una carga negativa para recordarlo, cuando es introducida dentro de un solvente orgánico, se organiza de otra manera distinta y lo que hace es dejar las colas hacia afuera, ¿sí?, las colas hacia afuera, perdón, dejando hacia adentro las cabezas, ¿sí?, las cabezas polares. Las cabezas polares entonces de esa manera están en contacto entre sí y dejan todas las colas no polares hacia afuera, dirigidas hacia el solvente orgánico. Este tipo de organizaciones se conocen como micelas inversas. ¿Qué utilidad tienen este tipo de micelas? Pues tienen muchísima utilidad tecnológica. Una de las que más conocemos es limpieza. ¿Cómo sucede la limpieza? Pues bien, si tengo mi micela formada, recuerden que acá está dibujada en el plano, pero es una estructura esférica, en un medio acuoso. ¿Por qué sirve para limpiar? Porque claramente la suciedad que tenga naturaleza de tipo grasa, ¿sí?, ya sea en nuestra ropa o en nuestro propio organismo, va a tener mucho más afinidad con las colas no polares que con las cabezas polares. Por lo tanto, la grasa o aceite quedará captada dentro de la micela, la cual funcionará como vehículo para poder retirarla y disolver de alguna manera la grasa o aceite en esta solución de agua. En el mecanismo lo que sería es que si nosotros tenemos las micelas formadas cuando tenemos el jabón en agua, la grasa que aparezca, la micela se abre, la grasa pasa a estar internalizada y así la podemos remover. ¿Sí? Pero también las micelas tienen cierto efecto de atrapar aire, en el cual se forma, por ejemplo, la espuma, y podemos ver también a través de la formación de espuma este tipo de estructuras autoensambladas, el efecto que provoca, digamos, el tener este tipo de estructuras autoensambladas. Un detalle que no tenemos que perder de vista, que gracias a este tipo de tecnología se pueden hacer dentro de este tipo de sistemas reacciones de medio orgánico en un sistema acuoso, ¿sí? Eso permite, por ejemplo, preparar pinturas, o pueden ser sistemas que permiten transportar, por ejemplo, fármacos dentro de esta zona interior, fármacos muy hidrofóbicos que son muy difíciles de disolver en agua, y nosotros tenemos un torrente sanguíneo principalmente con características de tipo polares como el agua. Por lo tanto, también se convierten hoy por hoy en tecnologías que están orientadas a poder trasladar distintos tipos de principios activos. ¿Qué inconveniente tiene generalmente este tipo de sistemas que son los jabones? Es la dureza del agua. La dureza es un término que expresa el contenido de sales de carbonato de calcio principalmente. Quiere decir que hay mucho calcio, ¿sí? Y el calcio principalmente lo que hace como catión es formar una sal que tiene un KPS muy bajo, por lo cual precipita. Entonces de esta manera lo que decimos es que corta de alguna forma el jabón. Esto sucede en diferentes regiones del país, que son aguas muy duras, como puede ser la zona de Tandil, por dar algún ejemplo, en el cual hay tanta presencia de sales de calcio que el jabón precipita su sal
y por lo tanto deja de estar en el medio acuoso formando micelas, por lo cual no cumple su función. En esos lugares lo que hay que hacer es quitarle dureza al agua mediante tipo de resinas de intercambio iónico y otro tipo de sistemas. Otro tipo de inconveniente que podemos ver el efecto es la lluvia ácida. Si ustedes acidifican el medio, lo que pasará con el jabón es que él se protonará, y recuerden que cuando se protona deja de ser una molécula anfipática, por lo cual pierde esta posibilidad como de estar disuelta, en realidad suspendida, formando micelas en el agua. Iba a agregar algo más referente a este tipo de sistemas, pero bueno, si después lo recuerdo lo ampliaremos. Ah, sí, para pasar a esto lo recordé, que es muy importante, y me va a servir traer el término detergente, contraponer y recordar bien que es un jabón. Cuando hablamos de jabón, lo que estamos hablando es de las sales de un ácido graso. Por lo tanto, el término jabón remite a un producto de características que deviene de un producto natural, ¿sí? Para llegar a un jabón yo técnicamente tengo que tomar grasa, ¿sí? O algún tipo de aceite, y esa grasa saponificarla para obtener el carboxilato del ácido graso. Por lo tanto es una molécula de tipo natural. El jabón entonces estamos hablando que es natural y biodegradable. Si yo aplico el término jabón y realmente es un jabón, estamos hablando de una molécula de tipo biodegradable porque viene de un ser vivo en general. Ahora, cuando aplicamos el término detergente, ¿qué estamos queriendo decir? Es una sustancia que va a emular las propiedades del jabón. ¿Qué quiere decir? Va a ser anfipática y va a reproducir su capacidad de limpieza, pero que es de origen sintético. Cuando aplicamos el término detergente, recurrimos en este caso entonces a obtener moléculas que van a ser anfipáticas, pero obtenidas bajo síntesis, y lo que intentamos hacer es reproducir las características de los jabones. Una de los métodos de síntesis más clásicos, aunque ha sido un poco dejado de lado, tiene que ver con la obtención de este tipo de sales sódicas de ácidos sulfónicos. ¿Cómo se obtienen? Ustedes conocen esta reacción perfectamente. Es una acilación de Friedel y Krafft, en la cual logran obtener, fíjense, un carbonilo unido a un anillo aromático. ¿Y por qué es interesante esto? Porque ustedes pueden reducirlo, ¿sí? Y obtener, fíjense, entonces una cadena carbonada unida al anillo. Piensen que si este haluro de acilo es obtenido a partir de un ácido graso, entonces este R contiene muchos átomos de carbono. ¿Comprenden lo que digo? Esto es un haluro de acilo. Si ese haluro de acilo fue obtenido a partir de un ácido graso, entonces esto será un haluro de acilo de cadena larga. Entonces tendremos un anillo aromático con una cadena muy larga de átomos de carbono. ¿Qué pueden hacer ustedes para agregar entonces la parte que nos falta, que es la cabeza polar? Lo que necesitan es poder agregar algún grupo, ¿sí?, que le otorgue carga, por ejemplo carga negativa, de manera tal de generar una cabeza polar y así tener características anfipáticas. No se recurre a poner un resto carboxílico, sino lo que se recurre es hacer una sulfonación, primero porque es más fácil y segundo porque forma un tipo de ácido más fuerte, ¿sí?, el cual generalmente va a estar casi a todos los pHs así, en forma iónica, ¿sí? De esta manera tenemos una sustancia anfipática menos sensible al pH o a la concentración de sales. Se cortará menos, digamos, por la lluvia ácida o por la presencia de dureza, y obtenemos la primera generación de detergentes que conocimos nosotros, que son estos ácidos sulfónicos, ¿sí?, que contenían un anillo aromático, que se conocieron como alquil bencén sulfonatos, ¿sí? ¿Qué cuestiones lo sacaron un poco de circulación? Son poco biodegradables, ¿sí? La aparición de este anillo hace que tengan poca biodegradabilidad, por lo cual el último tiempo fueron cambiados por otro tipo de sistemas. Pero fíjense que la química que está detrás es muy sencilla y conocida por ustedes. Un ácido graso se convierte en haluro de acilo, por ejemplo con cloruro de tionilo o con tribromuro de fósforo. Posteriormente, al tratar benceno con tricloruro de aluminio, hacen una acilación de Friedel y Krafft. El compuesto es reducido por alguna de las reacciones que ustedes conocen, como Wolff-Kirchner o Clemmensen, y posteriormente ese compuesto que está activado sufre una sulfonación para introducir un grupo iónico para darle las características anfipáticas. Obtienen así los alquil bencén sulfonatos. Como les decía, ellos demostraron tener características poco biodegradables, por lo cual se recurre a otro tipo de ideas, y una es tomar alcoholes de cadena larga que pueden ser obtenidos, y acá introducimos un poco de química, a partir de ácidos grasos. Si ustedes hacen una reducción, llegan a la obtención de alcoholes de cadena larga,
Y estos alcoholes de cadena larga pueden utilizarse en combinación con ácido sulfúrico para obtener sulfatos, ¿sí? Este sulfato básicamente será fíjense, el auril sulfato de sodio, el más conocido, como SDS, ¿sí? Así que tiene una cadena larga carbonada unida a un grupo sulfato que tiene las más características que mencionamos antes. Pero de esta manera evitan tener el anillo aromático en el medio. Ustedes pueden encontrar el SDS o lauril sulfato de sodio o dodesil sulfato de sodio, como quieran mencionarlo, en muchísimos de nuestros productos de limpieza. Empiecen por ver las etiquetas, por ejemplo, de los shampoos, por dar un ejemplo. Otro tipo de técnica también recurre a el producir moléculas, ¿sí?, que sean anfipáticas pero que no tengan ninguna parte iónica. Esto es muy útil cuando queremos usar cierto tipo de productos de limpieza, por ejemplo, el material de vidrio en un montón de laboratorios. Este tipo de ejemplos de detergentes, que son los típicamente utilizados para lavar material, que son de tipo iónico, generalmente quedan muy adheridos a la superficie del vidrio, por lo cual cuando uno limpia material de laboratorio en general recurre al uso de detergentes de tipo no iónico. Ahora, ¿qué condición tiene que cumplir? Tiene que ser anfipática la molécula, tener una parte no polar, como está esta cadena carbonada, que puede ser más larga también, y tener alguna parte polar, lo suficientemente polar como para que la molécula se autoensamble en micelas. Si no tengo una carga que me da con mucha facilidad un sector polar en la molécula, a lo que puedo recurrir es a tener la presencia de muchos átomos de oxígeno en una cierta porción, ¿sí? Entonces, en este caso, si nosotros podemos lograr reacciones de apertura de anillo de óxido de etileno que se repita y lograr incorporar muchas moléculas de estas, podemos tener una porción con alta presencia de oxígeno en la molécula que le dé la polaridad suficiente para que sea una molécula anfipática, pero en este caso no iónica. Una reacción importante que veremos también será la transesterificación, y más allá de la importancia de la reacción, es importante compararla con otra reacción que es la saponificación, que ya la presentamos y además conocen. ¿Qué hacemos en la transesterificación? En la transesterificación, si tenemos en cuenta que partimos de triglicéridos o acilgliceroles y que son ésteres, yo voy a poder lograr cambiar un enlace éster con un ácido graso por, ¿sí?, un éster con otra molécula. Fíjense esto. Lo que diré es, si este es el alcohol y va a actuar como nucleófilo, él lo que va a hacer es ingresar, ¿sí?, el grupo carbonilo se abrirá, como nosotros conocemos, ya dado que esto es un éster, se cerrará y eliminará el alcohol, dando como consecuencia que este alcohol que ingresó quedará unido a nuestro resto de lo que era el ácido, formando un nuevo éster. Por eso conocemos a la reacción como transesterificación. Si presentamos el mecanismo de forma detallada y comparándola con la saponificación, en la saponificación ustedes lo que tenían básicamente era que si tenían un éster, vamos a hacerlo así, o vamos a poner una R' para hacer referencia a un ácido de cadena larga. Ahora ya lo dibujamos. Si ustedes tenían un éster y trabajaban en el medio alcalino, ¿cómo era la reacción? Inicialmente se produce el ataque sobre el carbonilo, donde ustedes obtienen este intermediario, ¿sí?, y posteriormente se va a recuperar la formación del carbonilo expulsando el resto de alcohol. ¿Sí? Por último, ¿qué decíamos nosotros? Que en este paso, ácido base, prácticamente irreversible, lo que generábamos era la sal más el alcohol. ¿Sí? Vamos a completar esta parte de la reacción con una R', así queda completa y tenemos la presentación genérica. Si el hidróxido que habían utilizado era hidróxido de sodio, claramente ustedes llegarán, ¿sí?, al final de la reacción a un carboxilato de sodio. Si esto viene, ¿sí?, de un ácido graso, ustedes llegan al final
a un jabón, ¿sí? Y toda esta porción de la molécula está relacionada con un alcohol, que es el que están cambiando. Que están sacando, más que cambiando, ¿sí? Y recuperaron el carboxilato más el alcohol. Ahora, ¿qué es lo que sucede si en lugar de someterlo al hidróxido de sodio así solamente, nosotros hacemos que trabajemos en presencia de alcohol, también en medio alcalino? En ese caso, si nosotros podemos lograr que este sea el nucleófilo, ¿sí? A través de esta densidad, lo que sucederá, ¿sí?, es que va a ingresar el alcohol en este lugar. ¿Cómo puede ser que sea un mejor nucleófilo? Pues bien, entre este sistema de metanol más medio básico, si bien está muy desplazado a izquierda, tenemos un equilibrio entre la especie de alcóxido más agua, ¿sí? Una pequeña porción de esta base puede trabajar arrancando un protón y formando una pequeña porción de alcóxido, pero este equilibrio está ampliamente desplazado hacia la izquierda. Pero si nosotros trabajamos en ciertas condiciones de temperatura, en las cuales podamos hacer que esto, que es un mejor nucleófilo, pueda actuar frente a este, que es un peor nucleófilo, pero está en mayor proporción en la mezcla, el nucleófilo que ingresará preferentemente será este alcóxido. ¿Cómo será el mecanismo? Pues el mecanismo será del mismo tipo que vieron para el caso del sistema con oxidrilo. La diferencia es que en este caso ustedes recurrirán a un ataque en esta porción con la apertura, ¿sí?, del carbonilo. Vamos a hacer esta flecha más hacia abajo y continuaremos el mecanismo aquí, donde acá ingresó nuestro nuevo alcohol. Y posteriormente esta carga se cerrará eliminando al alcohol que formaba parte del éster. Formando el alcóxido que queda por fuera. Si tratamos de trazar las moléculas que estaban dentro y las que se van, ustedes podrán ver, ¿sí?, cómo esta molécula que está aquí ingresó en este lugar y permanece aquí dentro de la molécula. Entonces lograron formar, empleando los mismos reactivos, ¿sí?, porque generalmente aquí se utiliza metanol también, según las condiciones de temperatura que se hayan empleado, ustedes pueden manipular un mecanismo para lograr una saponificación o lograr una transesterificación. El mecanismo por el cual trabajan es el mismo, es una sustitución sobre el grupo acilo, adición, eliminación, ¿sí? Lo que estoy variando es quién es el que actúa como nucleófilo. Entonces, dada la mezcla de alcohol con medio alcalino, puede suceder que el reactivo que ataque sea el oxidrilo como nucleófilo o la pequeña porción de alcóxido que esté presente en la mezcla. ¿Cuándo se favorecen estas distintas condiciones? Pues se favorecen manejando la temperatura de la reacción. Si nosotros tenemos una temperatura, ¿sí?, una temperatura de aproximadamente 40 grados centígrados, lo que favorecemos es la transesterificación. Mientras que si nosotros tenemos una temperatura cercana al punto de ebullición del alcohol, ¿sí?, del punto de ebullición del alcohol, nosotros, ¿sí?, o sea, es una alta temperatura, pónganse aproximadamente 70 grados centígrados o más, lo que nosotros tenemos es que favorecemos la saponificación, ¿sí? ¿A qué se debe esto? Si nosotros ponemos alta temperatura, lo que estamos haciendo es que prevalezca de alguna manera la cinética
y el nucleófilo, que no es el mejor, pero que está presente en mayor proporción, es el que logra el ataque. Si en cambio nosotros trabajamos a baja temperatura, lo que logramos hacer es que prevalezca en ciertos términos la termodinámica, y el nucleófilo, que está en menor proporción, pero es el mejor nucleófilo, es el que va a lograr hacer el ataque y realizar la reacción. Entonces, ante iguales condiciones, que es una sal sódica, hidróxido de sodio en alcohol, ¿sí? Lo que nosotros tenemos es que manejando la temperatura podemos controlar la saponificación. En el caso de que trabajemos a alta temperatura será saponificación, pero si controlamos la temperatura y la mantenemos baja, logramos un proceso de transesterificación, obteniendo este tipo de ésteres metílicos, liberando el alcohol. Dado que nosotros estaremos hablando de triglicéridos, el alcohol en cuestión que se liberará es el glicerol, ¿sí? Y lo que nosotros formaremos hasta acá como producto serán los ésteres metílicos. ¿Qué importancia tiene este tipo de reacción? La importancia principal es que en la transesterificación nosotros obtenemos principalmente ésteres metílicos, ¿sí? Que conocemos como biodiesel. ¿Por qué? Porque estas moléculas son lo suficientemente combustibles como para poder ser empleadas justamente como diésel. Acá tenemos esta parte que indicamos recién, es una reacción competitiva por la saponificación mediante la temperatura, controlando quién es el nucleófilo que participa de la reacción. Y acá podemos ver el mecanismo que acabamos de contar, donde podrán ver cómo se va complementando la reacción, dado que este equilibrio que está ampliamente desplazado a izquierda, si nosotros trabajamos a baja temperatura, hacemos que prevalezca el ataque de este nucleófilo, haciendo la transesterificación, formando los ésteres metílicos, mientras que si nosotros trabajamos a alta temperatura, este es el nucleófilo que participará, haciendo la saponificación y obteniendo los jabones como acabamos de contar. Como les decía, estos ésteres metílicos son importantes y a partir de distintos aceites vegetales es una de las formas de obtención de biodiesel. Pues continuemos con las reacciones. Hay una serie de reacciones que están englobadas dentro de un término que conocemos como rancidez, un término aplicado comúnmente ya sea en aceites o grasas, y que está hace referencia a la degradación que ácidos o grasas sufren y que provoca cambio en sus propiedades principalmente organolépticas, por lo cual adquieren sabores desagradables. Así que es una propiedad que nosotros tenemos asociada con los alimentos, ¿sí? Esta rancidez puede ser agrupada dentro de dos tipos. O sea, lo que estamos asumiendo es que va a haber una degeneración de este tipo de materiales a través de diferentes reacciones, y una de ellas pueden ser de tipo hidrolítico como también de tipo oxidativo, que es lo que tenemos presentando aquí. En el caso del tratamiento de la rancidez hidrolítica, lo que vamos a tener en esta degradación es básicamente que por efectos de enzimas o por calentamiento y presencia también de algunos factores del medio que ayuden a catalizar la reacción, lo que tenemos es que los acilgliceroles se degradan hacia sus ácidos grasos y el glicerol, o sea, se desprenden en los restos de ácidos grasos, degradándose así el aceite o grasa y perdiendo sus características iniciales. No vamos a abordar estas reacciones, por dado que ya las hemos explicado extensamente en el curso, cuando hemos tratado la familia de los derivados de ácido y aquí recientemente con la saponificación. Pero entonces es pensar que en la rancidez hidrolítica lo que estamos haciendo es degradar la grasa o aceite, rompiendo la unión éster y obteniendo en consecuencia los ácidos grasos libres, lo que hace que se obtenga una pérdida de las propiedades organolépticas de estos materiales, y en consecuencia también la adquisición de olores y sabores desagradables. Vamos a ahondar un poquito más en la rancidez oxidativa. En esta generalmente hay una oxidación de las insaturaciones presentes en las cadenas de ácidos grasos que están en un triglicérido. También se conoce esta reacción como peroxidación lipídica, ¿sí? Si nosotros tenemos una cadena de ácido graso dentro de un triglicérido, acá no estamos graficando el triglicérido completo, sino una de sus cadenas de ácido graso, ¿sí? Y el mismo se expone a la presencia de radicales libres. Estos radicales libres lo que pueden hacer es comenzar reacciones de tipo homolíticas. ¿Qué quiere decir homolíticas? Los enlaces, ¿sí? Generalmente de carbono e hidrógeno que están adyacentes a un carbono de un doble enlace. Ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Se rompen de manera homolítica pasando un
átomo de hidrógeno, un radical de hidrógeno en realidad, a formar parte de un enlace con el radical libre, dejando un electrón desapareado en esta posición de la cadena de ácido graso que esté en un triglicérido. ¿Por qué esta posición es la seleccionada? Porque el radical extrae, digamos, saca preferentemente un átomo de hidrógeno, un radical de hidrógeno de esta posición y no de, por ejemplo, un átomo de hidrógeno que esté sobre el doble enlace? Esto tiene que ver con la estabilización de este tipo de estructura, ¿sí? Cuando ustedes están trabajando, ¿sí?, sobre un sistema de doble enlace, y aquí tienen átomos de hidrógeno, por ejemplo un metilo, y en este caso tenemos átomos de hidrógeno en estas posiciones, ¿sí? Si ustedes sacan un átomo de hidrógeno de este lugar como radical, lo que formarán será un radical de estas características. El electrón libre estará sobre este carbono, ¿sí? Si en cambio abstraen un hidrógeno cualquiera de estos carbonos, el radical quedará formado en alguna de estas posiciones. Por ejemplo aquí, ¿sí? Insisto, si abstraigo este hidrógeno, obtendría este tipo de radical. En este caso obtengo este tipo de radical. ¿Por qué se prefiere retirar un radical de hidrógeno de esta posición y no de esta posición? Se prefiere eso dado que en esta posición este tipo de sistema puede entrar en resonancia de esta forma. Se pone un electrón solo, mi flecha, en juego, y un electrón de aquí puede venir a formar entonces, entre un electrón de este enlace y este electrón que está desapareado, se puede formar el doble enlace en este lugar, dejando un electrón desapareado, por eso la mitad de la flecha, en este extremo, haciendo como consecuencia una estabilización de ese radical que se generó por resonancia. Eso no es posible en este tipo de estructura. Por eso es más fácil para un radical libre, una especie que venga con un electrón desapareado, hacer el ataque a un átomo de hidrógeno de esa posición, llevándose el mismo, ¿sí?, como radical de hidrógeno, dejando un electrón desapareado, ¿sí? Una vez que hemos explicado esto, entonces entendemos por qué el radical libre ataca preferentemente una posición de estas, porque lo que se genera es un radical que conocemos como alílico, ¿sí?, el cual, dado que está, ¿sí?, en posición adyacente a un doble enlace, está estabilizado por resonancia, como acabamos de mostrar, y generalmente lo que se produce es que en este reordenamiento donde se genera un radical en esta posición, ¿sí?, de la cadena de ácido graso, este radical libre puede atacar moléculas de oxígeno presentes en el medio y proceder a formar esta oxidación, ¿sí?, con la presencia de un radical peróxido. A su vez, ese radical peróxido que se genera, lo que puede hacer es abstraer de otra molécula de lípido. Acá fíjense que esto no es L de radical libre, sino que es otro lípido, o sea, una cadena semejante a esta inicial. Ese radical peróxido lo que puede abstraer es otro radical de hidrógeno similar a este, para generar un nuevo radical en otra posición del triglicérido, ¿sí?, equivalente a este que está aquí, y continuar entonces así la reacción de oxidación, introduciendo nuevas cadenas de este tipo, pero además generando estos peróxidos que están acá, que además pueden seguir continuando su oxidación, degradando la cadena y obteniendo entonces como consecuencia moléculas más pequeñas, más volátiles, que suelen dar propiedades organolépticas más desagradables y este olor clásico de rancidez, como pueden ser ácidos butíricos y otros más volátiles y de olor desagradable. De esta manera uno puede explicar en forma muy reducida cómo es este mecanismo, pero pueden entonces entender que especies que puedan catalizar la abstracción de radicales de hidrógeno de las cadenas de ácido graso y la presencia de oxígeno en el medio, y más si tenemos en cuenta que haya luz incidiendo en este tipo de sistemas, podemos tener una tendencia hacia la rancidez oxidativa de las cadenas de ácido graso que están presentes en un triglicérido, ¿sí? ¿Cómo se puede evitar la rancidez? Una forma es reducir el oxígeno y limitar la exposición a la luz solar. Por eso van a ver en general que muchos de los productos de estas características, además de venir envasados al vacío, en general suelen tener algún tipo de recipiente color caramelo. Hace mucho tiempo, iba así en la antigüedad, pero yo era niño, los aceites, por ejemplo, se vendían en botellas de vidrio color caramelo y se vendían por mayor cantidad, no había la distribución que hay ahora. Ahora fíjense que en la vida de góndola de un aceite es muy baja, y entonces se utilizan material más de tipo descartable y que no protege de la luz, pero eso está promovido por el uso del producto. Si ustedes tuvieran que comprar a granel, entonces daría
en otro tipo de recipiente protegido de la luz. Generalmente hay que conservarlo a baja temperatura, eliminar las trazas de metal, esto está relacionado con los procesos, agregar antioxidantes. ¿Qué es un antioxidante? Un antioxidante es una molécula de sacrificio. Si yo en este sistema agrego un antioxidante, va a ser una molécula que va a ser atacada por el radical libre ella, ¿sí? De manera tal de que el radical libre no ataque a la cadena de ácido graso. Entonces es una molécula de sacrificio, es una molécula que se oxida más fácilmente que lo que yo quiero proteger. También la gente que esté vinculada a las cargas de alimentos seguramente trabajarán mucho sobre esto cuando vayan avanzando en la carrera, sobre todo en asignaturas relacionadas con bromatología. Y otra posibilidad sería, en el caso de la rancidez oxidativa, hacer una hidrogenación exhaustiva. ¿Por qué? Porque si nosotros hidrogenamos completamente la molécula, todas sus insaturaciones, lo que podremos lograr es que se vayan las insaturaciones, desaparecen estos hidrógenos entonces alílicos que son fáciles de abstraer por un radical libre, de manera tal de que reduciríamos la chance de que estas moléculas sean susceptibles de rancidez oxidativa. Ahora bien, ¿qué pasa con la hidrogenación? Es una reacción que ustedes ya habrán visto, la hidrogenación de dobles enlaces. Es una hidrogenación catalítica, la estudiaron en Orgánica 1, no vamos a decir nada nuevo acá respecto a la reacción. Sí vamos a aclarar las condiciones, que eso sí es central. Ustedes no pueden realizar una hidrogenación cualquiera en estas condiciones, y ahora vamos a contar por qué. Las condiciones tienen que ser suaves. En general se hace con un catalizador de níquel, se trata de evitar platino y paladio, que son mucho más fuertes, y se controlan tanto las presiones de hidrógeno como la temperatura. ¿Por qué se hacen estas condiciones? La idea es que ustedes no hidrolicen, ¿sí?, la unión éster. La idea es reducir solo selectivamente el doble enlace a un alcano, a hidrogenarle el mismo, pero no producir la reducción de este enlace o la hidrólisis del mismo. De esa manera, si ustedes aplican estas condiciones, esta hidrogenación será selectiva sobre el doble enlace. Eso como punto inicial. El otro punto crucial que tiene la reacción es está vinculado con la generación de un tipo de compuesto que no es deseado. Ahora, analizando esta reacción, ¿qué conseguimos? Fíjense, si nosotros hidrogenamos, ¿qué va a estar desapareciendo? Una insaturación. ¿Y cómo eran estas insaturaciones en los ácidos grasos naturales que están formando parte de nuestros triglicéridos? Era una insaturación de tipo cis, que lo que me introducía eran quiebres en la cadena que producían descenso del punto de fusión. Por lo tanto, si nosotros hidrogenamos, desaparece la insaturación y como consecuencia aumenta el punto de fusión. A medida que aumenta el punto de fusión, igual lo que tendremos es una menor capacidad de enraciamiento. ¿Por qué? Porque desaparecen los dobles enlaces y la rancidez oxidativa ya no será posible, aunque sí la rancidez hidrolítica. Pero bueno, hay un detalle, fíjense que entonces cambiará de este punto, considerando que acá tenemos un triglicérido, solamente estamos mostrando una sola cadena dentro del triglicérido, pasaremos de tener sustancias que tienen ciertas propiedades físicas de un lado a alterarla completamente. Pasaremos de aceites en el lado izquierdo a grasas en el lado derecho. Ahora, no todo es tan perfecto, hay que tener mucho control debido a que hay migraciones de dobles enlaces y cambios estereoquímicos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no tenemos cuidado, hay ciertos cambios estereoquímicos y esos cambios estereoquímicos uno está relacionado con la configuración del doble enlace. Entonces, este es un punto donde uno explica la generación de las grasas trans, porque es un término que habitualmente aparece, ¿sí? Habitualmente aparece donde yo los invito en este momento, puedo pasar de largo esa filmina, y los invito a que busquen la información nutricional de cualquier tipo de alimento que tengan en sus casas, y van a ver que dentro de la descripción de las sustancias va a aparecer un término que es grasas trans, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos y comenzamos este capítulo en esta asignatura, lo que dijimos es que los ácidos grasos naturales presentan dobles enlaces de configuración cis. Por lo tanto, si esos son los que forman las grasas y aceites, se supone que nosotros deberíamos tener siempre dobles enlaces cis. Pero ¿por qué aparece esta parte de poner en la información nutricional de los materiales el contenido de grasas trans? Bueno, resulta que si ustedes no tienen muchos cuidados o ciertos cuidados en la reacción de hidrogenación, ¿sí?, lo que puede pasar es lo siguiente. En la etapa, según el mecanismo que ustedes han aprendido, en el cual primero el hidrógeno se disocian átomos de hidrógeno a la superficie del catalizador y luego se aproxima el doble enlace a esa superficie, por lo cual los dos átomos de hidrógeno ingresan del mismo lado, ustedes tienen un estado de transición de estas características, donde se están formando los enlaces con los átomos de hidrógeno, ¿sí?, mientras se está rompiendo la unión al catalizador y la unión entre ellos, y se está disociando el doble enlace.
¿sí? Si todo es perfecto, esto avanzará y formará esta cadena. Ahora bien, este tipo de estado de transición también puede sufrir que revierta, porque no evoluciona la reacción, simplemente vuelve al estado original, que es el doble enlace cis, pero si por algún motivo se pudo introducir solamente uno de esos hidrógenos, esta molécula podría cambiar de orientación y volver a formar el doble enlace, pero ¿qué pasa? En vez de formar el doble enlace cis, formar el doble enlace trans, que es mucho más estable, ¿sí? El detalle es entonces que si nosotros pasamos por este estado de transición, este estado de transición, según cómo sea la hidrogenación, si logró ser parcial momentáneamente, en algún caso podría volver hacia atrás, pero no precisamente al doble enlace que es cis, que es el de menor estabilidad, sino un doble enlace trans más estable. Lo que estamos queriendo decir entonces con esto es que las grasas trans no existen de manera natural, que las que existen naturalmente son las cis, pero que las grasas trans aparecen cuando nosotros hacemos en la industria este proceso de obtener material graso o parecido a las grasas, lo que muchas veces llamamos como oleomargarinas, ¿sí? A través de aceites, ¿sí? Como cambia el punto de fusión de nuestro material y de un acilglicérido. En este caso estamos de nuevo operando con un ácido graso, pero recuerden que esto estará unido a un glicerol formando un triglicérido. Entonces, cuando querramos hacer ese proceso de tomar aceites e hidrogenarlos para obtener una grasa, o algo no será una grasa, sino una oleomargarina, ya que será sintética, si nosotros no tenemos cuidado y esto no lo hacemos de forma exhaustiva, puede pasar que se genere un cierto contenido de grasas trans. Dado que estas grasas trans son problemáticas para nuestra salud, dado que forman un tipo de cúmulos grasos junto con colesterol y otras especies en nuestro organismo que son difíciles de disociar, es que por la legislación en la parte alimenticia está restringida la cantidad de este tipo de sistema que puede estar presente en un alimento. Pero entonces sepan que cuando está esta presencia de grasas trans en las etiquetas de los alimentos, es que muchas veces dentro del material graso que se utiliza para generar el alimento no se utilizó una grasa verdadera, sino que se utilizó algún componente que viene derivado de algún aceite y que fue hidrogenado. Esto es lo que les decía, ustedes pueden ver cualquiera de las etiquetas y buscar la presencia de esas grasas. Pero entonces, en definitiva, agrupando esta reacción, la hidrogenación permite hidrogenar las insaturaciones. Esto provoca un cambio de las propiedades físicas, donde generalmente si yo tengo aceites voy a pasar a tener sistemas con puntos de fusión por encima de la temperatura ambiente, que serán sólidos, al cual no podré denominar como grasas, dado que las grasas son naturales, ¿no? Pero sería como para diferenciarlas, podemos utilizar otro término. Son grasas, pero podemos utilizar un término como para distinguir que vienen de un origen vegetal, ¿sí? Por último, hay una caracterización de los lípidos, caracterizaciones que los chicos que estén vinculados a alimentos verán en profundidad en bromatología. Lo que es nuestra función es mostrarle que hay muchas reacciones de la química orgánica que se utilizan para caracterizar a los triglicéridos. Una de esas se conoce como índice de iodo. Lo que mide el índice de iodo es el grado de insaturaciones. Básicamente es un valor que expresa los gramos de iodo que se consumen por cada 100 gramos de materia grasa. La idea es que ustedes van a someter, hay distintos métodos según la normativa que utilicen para hacer la determinación, pero la idea es que ustedes van a lograr cuantificar la cantidad de iodo que se agrega y en base a esa cantidad de iodo que se adicionó en mi molécula de acilglicérido yo puedo tener idea de qué cantidad de dobles enlaces había presente. Existe otro índice que se conoce como índice de saponificación y básicamente es un valor que expresa los miligramos de hidróxido de potasio que se necesitan para saponificar completamente un gramo de grasa o aceite, ¿sí? Ustedes entenderán que se va a consumir hidróxido para saponificar, entonces ustedes a través de esa cantidad de miligramos que se consuman por gramo de grasa tienen idea de la cantidad de enlaces ésteres que tiene su sistema, y se acompaña generalmente de un índice que se llama índice de acidez, que son los miligramos de hidróxido de potasio que se necesitan para neutralizar un gramo de grasa de aceite. ¿Por qué digo neutralizar? Porque ustedes cuando tengan una muestra compleja de triglicéridos es probable que haya ácidos grasos libres acompañando. Entonces, la muestra se caracteriza en forma general diciendo cuánto hidróxido se consume para saponificar, ¿sí? Y también se puede hacer una titulación, ¿sí? En la saponificación ustedes tendrán que calentar a temperatura de ebullición, es una reacción química. En cambio, los ácidos grasos para titularlo, como es un ácido débil, simplemente lo titulan contra hidróxido de sodio y el consumo
les dirá cuánta cantidad de ácido graso libre hay. Si por ejemplo su muestra sufre rancidez hidrolítica, ¿qué va a pasar? El triglicérido se va a descomponer y va a liberar muchos ácidos grasos. Entonces lo que va a hacer es disminuye el índice de saponificación y aumenta el índice de acidez. Entonces, entre los dos valores ustedes pueden tener un control de la calidad del producto y si sufrió rancidez, por ejemplo, de tipo hidrolítica. Con el índice de iodo o el índice de peróxido, lo que están mirando es el grado que su material tiene de preservación respecto de la rancidez oxidativa, ¿sí? El último, por ejemplo, que presentaba es el índice de peróxidos y cuantifica miligramos de oxígeno necesarios para oxidar 1 gramo de grasa de aceite. Está midiendo de alguna manera la susceptibilidad hacia la rancidez oxidativa. Si ese índice es bajo, quiere decir que han desaparecido muchos dobles enlaces y su material está con una alta rancidez oxidativa, ¿sí? ¿Por qué diferenciamos las dos? Un producto podría haberse hidrolizado fuertemente, pero los dobles enlaces estar preservados. Entonces, en ese caso, el índice de iodo y el de peróxido no hubiese cambiado. Y por otro lado, puede ser que el éster esté preservado, pero los dobles enlaces no. Y en ese caso tendría índices de saponificación y acidez conservados, pero no índices de rancidez oxidativa preservados. Por eso la caracterización se hace de manera integral. Por último, veamos en esta clase a algunos de los lípidos saponificables compuestos. Principalmente uno de los más importantes son los fosfolípidos. Ya sabemos que los lípidos saponificables compuestos por hidrólisis lo que generan es ácidos grasos, que en este caso estarán dados con estos restos que están aquí. Generarán glicerol, que es lo que está involucrado aquí, y alguna parte que no corresponde ni a alcohol ni ácido graso, y que en este caso es un grupo fosfato, ¿sí? En este caso tenemos la presencia del ácido fosfatídico en un glicerol. El tercer resto de ácido graso es cambiado por un grupo fosfato, ¿sí? Y estrictamente para tener un fosfolípido, ese fosfato está cambiado, uno de esos oxidrilos, por algún grupo X, de los cuales los más clásicos son un derivado de colina, o la etanolamina presente aquí, o la serina, ¿sí? Sustituyendo en ese lugar, dando origen a distintos tipos de familias de fosfolípidos, donde principalmente rescatamos a las lecitinas, que cuando el derivado en este punto es la colina, ¿sí? O las cefalinas, cuando el sustituyente en este lugar es la etanolamina, ¿sí? Fíjense que en definitiva formamos un enlace fosfoéster hacia el lado del alcohol y un enlace fosfoéster hacia el lado de la amina que estamos colocando como derivado. ¿Qué importancia tienen los fosfolípidos? Fíjense esta estructura base, y es que al aparecer el grupo fosfato con algún sustituyente en este punto, sí o sí aparece una carga negativa en este punto, ¿sí? Por lo tanto aparece una parte iónica. Pero además, por otro lado, al mantener dos restos de ácidos grasos, aparecen dos colas carbonadas de baja polaridad. Por lo tanto, esta molécula, un fosfolípido, es una molécula anfipática. Siempre. No depende de si está protonado o no el sistema, porque no lo va a estar. Entonces, tenemos una estructura orgánica, aprovechando estas características de cadenas no polares de los ácidos grasos, en la cual tenemos un sistema anfipático. Un sistema anfipático que forma estructuras autoensambladas que ustedes conocerán mucho mejor que yo, que aquí podemos repasar, que están relacionadas con distintos tipos de arreglo lipídicos o autoensambles lipídicos en medio acuoso. Uno de los que presentamos ya fueron las micelas. Claramente, los fosfolípidos pueden formar micelas en el mismo sentido, formar ya sea micelas tradicionales o inversas, orientando la parte polar hacia el medio externo acuoso y la parte no polar, que son estas dos colas, en este caso, como están graficadas aquí, ¿sí? Dos colas hacia el centro. Así que pueden formar micelas, pero tradicionalmente ellos están relacionados con dos estructuras que ustedes conocen muy bien, que ya sea el modelo este de bicapa, ¿sí? En donde ellos orientan todas las cabezas polares hacia afuera, dejando hacia adentro, ¿sí? Las colas orientadas de esta forma, o lo que conocemos como liposomas, que son estas estructuras esféricas en donde lo que hacemos es una esfera de esta bicapa, ¿sí? ¿Qué característica tiene el liposoma respecto de la micela? Que el liposoma tiene un centro hidrofílico y una parte también hidrofóbica en este centro de aquí, en esta parte que sería como una corona, ¿sí? De manera tal de que si las micelas tenían un uso, por ejemplo, farmacológico para trasladar moléculas hidrofóbicas, los liposomas pueden trasladar tanto moléculas hidrofóbicas en este sector como hidrofílicas en este sector del centro.
Así que lo interesante que tienen es que este tipo de particularidades hace que se conviertan en el elemento básico de ciertas estructuras que tenemos en nuestro organismo, donde lo que se destaca es la membrana celular, que es el modelo del mosaico, pero que claramente no es solamente constituida por fosfolípidos, sino que además aparecen otro tipo de constituyentes donde podemos destacar la presencia del colesterol, un esteroide, que es otro lípido, que actúa como un flexibilizante, un surfactante de esta estructura para darle flexibilidad. Pero esto ustedes lo han estudiado mejor que yo, lo van a estudiar mejor que yo. Por lo tanto, seguiremos con estructuras como los esfingolípidos, que es otro tipo de lípido saponificable compuesto. En este caso, lo que tenemos como estructura base es la esfingosina, ¿sí? Que tenemos aquí. Fíjense que es parecida como si fuera el glicerol, lo que pasa que en su segundo resto hay un grupo amino. Dentro de la esfingosina, que estos son compuestos, los esfingolípidos, perdón, que están basados en la esfingosina, que acá tiene la descripción, es un aminoalcohol, pero fíjense que tiene 18 átomos de carbono y tiene esta estructura. Aparecen distintos tipos de sustituyentes que hacen que se convierta en distintos tipos de moléculas, que pueden ser la esfingomielina, los cerebrósidos y los gangliósidos. Como pueden ver, este tipo de sustancias entonces de lípidos saponificables compuestos son importantes y abundantes digamos, en tejido del sistema nervioso. ¿Qué es lo que tiene interesante? Que nosotros en base a la esfingosina podemos, como les decía, dar distintos tipos de moléculas a medida que va creciendo la cadena. Nosotros tenemos aquí la esfingosina que le mostrábamos recién, ¿sí? Si nosotros tenemos el esqueleto de la esfingosina y en el grupo amino que tiene presente la esfingosina le agregamos un residuo de ácido graso, lo que pasamos a formar son las ceramidas, ¿sí? Como podemos ver acá, salgo de la presentación para poder aumentarla, a ver si puedo aquí, perdón, dado que me tapa la presentación, ¿sí? Ahí está el nombre, ustedes lo tendrán en su clase, las ceramidas. Estas ceramidas, ¿sí? Si yo hago un fosfoéster con este grupo alcohol, introduciendo además generalmente un resto que es algún derivado como los que vimos de etanolamina o fosfocalina, paso a tener lo que conocemos como esfingomielinas, ¿sí? Entonces, fíjense, puedo tener distintos tipos de ceramidas. ¿Por qué? Porque el ácido graso que puedo colocar acá es distinto. Tantos ácidos grasos como yo pueda combinar, tendré con la molécula de esfingomielina distintas variedades de ceramidas. A su vez, podré tener entonces combinaciones de este tipo de ácido graso junto con variar el resto de amina que colocamos en este punto para el fosfoéster en el oxígeno 1. Podré tener distintos tipos de combinaciones para las esfingomielinas que habíamos descrito en la filmina anterior. Y después aparecen además otro tipo de moléculas como son los cerebrósidos o gangliósidos, en las cuales en lugar de tener, como en el caso de las esfingomielinas, acá arriba un grupo fosfato, digamos mediante enlace fosfoéster, además de una amina derivado, si en ese lugar nosotros colocamos un resto de azúcar, pasamos a tener un cerebrósido. Entonces de nuevo, tenemos distintos tipos de cerebrósidos. ¿Cómo se originan? Por combinación de este ácido graso con la esfingomielina más otro resto de azúcar, ¿sí? Ahora, generalmente aparecen en los gangliósidos, ya pasa a ser un sistema más complejo, en el cual tenemos más restos de azúcar y generalmente la aparición de algún resto de ácido salicílico, como el que mostramos aquí, del cual se puede apreciar la complejidad de la estructura, en la cual tienen alguna parte, ¿sí?, que estará relacionada con un éster, ¿sí?, de un ácido graso, y habrá algún alcohol vinculado, pero además fíjense que en este caso tenemos otro tipo de restos que no responden a alcohol y ácido graso, como pueden ser los azúcares, entre otro tipo de estructuras, como en el caso las esfingomielinas, el grupo fosfato y alguna amina derivada. Por último, vamos a presentar las prostaglandinas. Como verán, en la última parte de la clase hemos estado describiendo la estructura de ciertas moléculas, en las cuales no abordaremos en más detalle que lo que acabamos de presentar, pero es interesante que cuando ustedes se enfrenten con ellas sepan a dónde buscar la información. Y en este grupo vamos a atacar a las prostaglandinas. Recuerden que estas están como descolgaditas del resto de la clase porque estamos en presencia de un lípido insaponificable. ¿Qué quiere decir? Acá ya no vamos a tener un enlace éster. Si ustedes volvemos para atrás,
Estas últimas dijimos que fueron todos sistemas de tipo, ¿cómo se llama? De tipo de saponificables, o sea, había un enlace éster y obtenía, la diferencia es que obtenía un ácido graso o un alcohol, pero además un resto distinto, ¿está bien? Algo que aquí se reproduce. Si nosotros vamos a los esfingolípidos, trabajamos con la esfingosina, que sería como el alcohol, y tenemos en las moléculas que conformamos un residuo de ácido graso, o sea, por hidrólisis obtengo ácido graso, algún tipo de alcohol y otro tipo de resto, como pueden ser las moléculas que teníamos presente como derivado de fosfoéster, similares a la de los fosfolípidos, o restos de azúcares. En este caso, las prostaglandinas no tenemos presencia de enlace éster, por lo cual no son saponificables, son insaponificables, ¿sí? Así que son otra familia distinta de la que acabamos de ver recién, que también se agrupan dentro de los eicosanoides. ¿Por qué me interesa presentárselas? En general se tardó en encontrarlas dentro de las moléculas que producen los seres vivos, dado que están en bajísimas concentraciones, pero igualmente presentan una amplia variedad de efectos biológicos, y así que participan de manera importante en muchas funciones, ya sea de regulación de presión sanguínea o fenómenos de inflamación, entre otro tipo de casos. Fíjense que todas tienen, como son eicosanoides, e eicosano recuerden que es el hidrocarburo de carbono 20 que hoy mencionamos más temprano en la parte de las ceras. Ustedes tendrán un derivado, ¿sí?, de este tipo de hidrocarburo, en el cual generalmente aparecen, ¿sí?, ya sea del homo gamma linoleico, y del ácido araquidónico, ¿sí?, se pueden aparecer derivados en estas moléculas que se convierten en estas prostaglandinas. Generalmente tienen este tipo de características, carbonilos e hidróxido en este ciclopentano, ¿sí?, y son derivados de ácidos de estas moléculas, como veníamos tratando, con presencia de dobles enlaces y oxidilios en alguna parte. Generalmente se catalogan con algún tipo de letras, ya sea PGE o PGF, dependiendo de cómo es la sustitución de los grupos oxidilios y carbonilos dentro del sistema, y de esa manera se van agrupando los distintos tipos de prostaglandinas. No vamos a presentar mucho más que esto. Mi interés central era decirles, bueno, miren que si algún día se cruzan con las prostaglandinas, tengan en cuenta que pertenecen a una familia de eicosanoides y que estos eicosanoides básicamente son un tipo de lípido, ¿sí?, un tipo de lípido insaponificable. Con esto terminamos nuestra clase de hoy. Me interesa entonces recordar el factor importante al principio de nuestra clase, y es indicar que los lípidos entonces son una familia muy heterogénea. Lo que nosotros presentamos hoy fue todo el cuadro de saponificables simples y compuestos relacionados con las ceras y acilglicéridos, dentro de los acilglicéridos grasas y aceites, y los relacionados a los compuestos con los fosfolípidos y los esfingolípidos, que son estos lípidos derivados de la esfingosina. Y presentamos un poquito los eicosanoides para que ustedes tengan idea de las prostaglandinas. Déjenme hacer una sola aclaración que no hice, que hoy pasé por alto, y que me gustaría aclarar, que es qué significa este omega 9 u omega 6 que está indicado acá en estas filminas. En general, nosotros trabajamos con este tipo de nomenclatura. Ustedes no necesitan recordar el nombre de los ácidos grasos, ¿sí? Si ustedes conocen este dato de nomenclatura, ustedes pueden graficar cualquier ácido graso. Pero muchas veces se refiere a estos sistemas insaturados como omega 9 o omega 6, incluso omega 3. Cuando ustedes están recibiendo esta indicación, lo que se está haciendo es contar dónde está el doble enlace desde el último átomo de carbono. No tiene en cuenta el primer átomo de carbono. Mientras que la nomenclatura en verde ubica la posición del doble enlace en función del primer átomo de carbono, la nomenclatura en azul, utilizando omega, indica dónde está el doble enlace empezando desde atrás. Coincide con una molécula de 18 átomos de carbono. Si es delta 9 va a ser omega 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sin embargo, una molécula de ácido linoleico, que es delta 9,12 para indicar la posición de los dos dobles enlaces, va a ser una molécula omega 6. ¿Por qué? Porque esta nomenclatura ubica dónde aparece la primera insaturación. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Dónde aparece la primera insaturación? Contando desde atrás. En base a esto ustedes se podrán dar cuenta que si tenemos una molécula de 18 átomos de carbono, que sea 9, 12, 15, delta 9, 12, 15, ¿sí? 12 será acá, 13, 14, 15 aparecerá acá el doble enlace, será omega 3. Quiere decir que cuando hablamos o vemos las publicidades y aparece este término omega 3, lo que estamos hablando es que ese alimento tendrá un alto contenido de ácidos grasos de tipo insaturado, los cuales se cree que en algunos casos son muy beneficiosos
para la salud por distintos motivos que no abordaremos en esta asignatura. Creo que con esto he dicho lo más importante de nuestra presentación. Los invitamos a poder abordar el seminario y en la próxima clase comenzaremos a ver los terpenos.